Buena, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, comenzando un día hermoso acá en mi ciudad. A ver si sale bien el micrófono, un segundito. De música, Bien, ahí tendría que andar, calculo. No me escucho bien. Perfectos técnicos. Bien, vamos a lo nuestro, gente. Hay algo de tilde. No sé qué toque. Si se escucha, bien, bárbaro. Y si no, veremos las gráficas. Acá estamos, gente. De fondo estamos viendo lo que tiene que ver con el canal de YouTube. Por si quieren repasarlo, súmense, revisen los últimos shorts interesantes. Fíjense estos últimos que subí ahora ayer. Interesante para que lo vean. Una buena reflexión, ¿sí? Espero que les guste también. Están relacionados a todo lo que tenga que ver con la psicología de las personas, ¿no? Al momento, ¿no? De, por ejemplo, en este caso de operar, muchas veces puedes estar ¿no? traumado o triste o ¿no? exaltado por algo, y hay veces que no vale la pena operar y hay que esperar, ¿no? Acá hay muchos ejemplos bonitos para que vean y obviamente espero que les guste, ¿sí? Así, bueno, vamos a pasar a ver un poquito el índice. Vamos a ver, acá tenemos el índice vamos a poner velas diarias. Vamos a borrar los Picasso. Mira, acá utilizamos la mechita para hacer, en la escuelita, para hacer una banderita. Y verá, esa fue una mechita interesante, la mechita. ¿La ven ahí, no? Vamos a borrar todo. Ahí está, esa, miren qué mechita bonita. Sí, hace un par de días atrás, cuando comenzó la semana. Vamos a ver velas diarias. Estamos en una consolidación, igual que las criptos que han caído. Está para comprar, están cayendo. Está bueno para quien quiera comprar un poquito más barato. Ahora vamos a estar viendo, ¿sí? Velas diarias. Índice del dólar. Bien, tenemos esta semanita consolidada, lo que fue
la anterior, ¿no? Obviamente, comenzando hoy lunes con una velita también siguiendo la tendencia anterior, que es esta consolidación. Vamos a ver si nos mantenemos en este rango en esta semana. Recuerden que hoy es lunes y nos faltan un par de días, obviamente, para que termine el rango de estos 5 días, y ya cuando quieras acordar estamos a fin de mes. Es interesante ver cómo el índice, después de las caídas, está consolidando para aprovechar lo que son las oscilaciones, para poder buscar en compra o venta, a favor o en contra del dólar, obviamente, dentro de estas velitas. Recuerden que estas velitas diarias, ¿sí? Acá nosotros lo que vemos es una consolidación, un par de velas que se están respetando entre la semana de ayer, la semana pasada y hoy. Tenemos una consolidación, un par de velas en los mismos rangos, pero dentro, por eso les decía que podemos aprovechar, dentro podés buscar sus tendencias, ¿no? Alcistas en este caso, en esta vela, o bajistas en estas otras, si operas velas de 5 o de 1 minuto, ¿sí? Son otros movimientos que vamos a encontrar dentro. Lo que podemos ver es la volatilidad de cada día, donde vamos a notar velas más grandes que otras. Obviamente tiene que ver con la volatilidad del momento, ¿sí? Que hubo en ese día en especial. Si nos vamos a velitas de 1 hora, vamos a empezar a ver los movimientos que les digo en esta consolidación que les marqué ahí con ese, ese círculo, más que círculo, ¿no? Ese ovalado ahí. A ver, ahí vamos a marcar si puedo. Ahí está, ¿ven? Bueno, en este mundo, sacando el dibujo, vemos tendencias hacia la baja, hacia el alza, que es lo que les decía, con un oscilador, sabiendo que velas diarias entre la semana pasada y hoy que comienza, está consolidando ya hace un par de días. Se pueden aprovechar las zonas de sobrecompra acá arriba, o las zonas de sobreventa, ¿sí? Todas estas zonas que se estuvieron respetando en las velas diarias, ¿sí? Las podés usar si haces intradía como zonas de resistencia o de soporte, zonas interesantes para buscar una operación. También podemos irnos a velitas de 15 minutos, donde ya vamos a ver la importancia de estas últimas zonas. Fíjense que venimos de una tendencia bajista en velas horarias. Obviamente que si vos marcas todo, es una compresión del precio acá, ¿sí? Podés marcar este bajo con estos dos que están acá, tenés una compresión, ¿no? Vos podés ir marcando de forma subjetiva lo que vas viendo, pero a grosso modo, viendo las velas diarias, es una consolidación de las últimas 4 o 5 velitas. Sabemos que el índice viene en caída hace un par de meses, pero está consolidando. Esa consolidación que les digo, estamos viendo dentro, en velas de 1 hora, una compresión, pero dentro de la compresión hay impulsos y retrocesos, ya sean alcistas o bajistas. Acá es un impulso bajista con un retroceso alcista, un impulso bajista con un retroceso bajista, y acá viceversa, un impulso alcista con un retroceso bajista y un impulso alcista, ¿no? Bueno, esos son las zonas que les digo que pueden ir aprovechando dentro de un rango diario. Si vas a operar velita de 15, vamos a ver esta última zona, ¿sí? Acá. Bien, obviamente que esta zona todavía no llegó, pero también pueden servir. Velas de 15 minutos que vemos interesante para buscar compras, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llegó a una zona, a un alto en esta compresión horaria que veíamos. Dentro de esa compresión viene, baja, obviamente, haciendo, ¿no? Un poquito de ruido. No hay mucho retroceso alcista, sino que más bajista con ruido hacia la baja. Acá hay un pequeño retroceso con una mechita, pero volvió a caer. Apoya en el canal de la compresión que les marcamos y ahora está tratando de venir a buscar ¿qué? Esta zona dinámica de la compresión, este alto más bajo que el anterior, en este caso de lo que habíamos marcado en velas horarias, y esa compresión. Así que se pueden buscar compras. Hasta acá hay que ver qué distancia hay, obviamente, y también un poquito más arriba, para después seguramente seguir jugando de esta compresión hasta que salga el precio en algún momento. Como también podemos buscar en velas de 1 minuto. Estoy resfriado, gente, Si el que lo vean diferido, ¿qué le pasa a la voz del Pepe? Ahí estoy. Respiro por la boca, imagínate. Bien, tenemos un bajo,
viene, ¿no? Obviamente el precio zigzagueando, haciendo altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Fíjense que llegamos a esta zonita de acá, ¿sí? Una pequeña, ¿no? Un doble piso podemos marcar en esta zona a mitad de la compresión, y el precio hay que ver si ahora se devuelve de vuelta porque hizo 2 toques, 3 toques ahí jugando con esta zona, o si intenta romper con un pullback esta zonita para venir a visitar la compresión que está acá y quien te dice seguir subiendo, ¿no? Por ahora viene respetando la compresión que habíamos marcado en H1, donde en velas de 15 les estuve mostrando. Así que por ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Aprovechar obviamente esas zonas de oscilaciones, lo que les decía en un principio, ustedes siempre revisen las velitas diarias, por más que operes en un minuto, tampoco te vayas tan lejos, pero una velita, 2 velitas, 3 velitas, si están muy cerca está bueno para tener zonas punto pivot o zonas de soporte y resistencia, donde sabes que el precio puede ir a buscarlo o devolverse en sentido contrario, ¿sí? Sale bien la voz, yo siento como un eco, como si estuviéramos dentro de un tubo. Tubo. Escucha. ¿Cierta? Qué lindo tema, ¿eh? Bien, vamos a ver, vamos a pasar al oro un ratito, a ver qué pasa con el oro. Estamos zigzagueando también con el orito. Vamos a ver velitas diarias para ver un poco lo que aconteció la semana pasada y cómo comenzó hoy, ¿no? Bueno, también, ¿no? Estamos hace un par de días, semanas, acá todo esto son días, imagínate acá, si vamos acá a este último altito que hizo, estamos prácticamente en abril acá, ¿sí? Lunes 21 de abril de 2025, mirá. Bien, tenemos compresión del precio, también un par de velitas podemos marcar como para tener una zona general. Ahí estamos. Dentro de esta zona vamos a meternos en las últimas 3 velitas. Acá, sí, 4 si queremos, para ver el que opera intradía. Les sirve las 4 tomando el alto, el último alto que es este, ¿sí? Ahí, que podemos hacer una aceleración también ahí ven. Vamos a meternos dentro en velitas horarias. Bueno, dentro de estas zonas vamos a marcar un alto para el que opera 15 minutitos. Ahí podemos marcar esta zona. También podemos marcar esta otra que está acá pegadita ahí, ese altito de ahí. Recuerden que el oro en cualquier momento puede llegar a esa zona si vas a operar en 15 minutos, porque el oro, si quiere, recorre, ¿no? en un par de minutos lo que la volatilidad acompañe, ¿no? Sabemos que es muy, ¿no? Muy líquido el amigo y explota muchas veces. Hoy igualmente está enrangado, ¿sí? Vamos a ver velas de 15 minutitos. Bien, ahí vamos, velas de 15, fíjense las últimas velitas, lo que les decía, acá, ven, un choricito, está descansando el amigo, las últimas velas de 15 minutos, prácticamente desde la 1 de la mañana, ahí, ¿sí? GMT-3 de mi país, son las 9:30 en este momento, no hay mucho movimiento, no hay noticias de alto impacto tampoco, ¿sí? Que acompañen como para decir, bueno, ahí viste que muchas veces cuando hay noticias de alto impacto, a minutos, supongamos que dentro de media horita, suele el mercado calmarse, quedarse tranquilo, ¿no? Sin velas grandes, sin tomar decisiones, esperando que pasen las noticias. En este caso no hay noticias y las velas son chicas también, así que vamos a ver qué pasa, si hoy hay algún movimiento interesante para buscar alguna compra, alguna venta en el oro. Vamos a ver velas de 1 minuto y bueno, acá estamos, ¿sí? Muy tranquilo el oro, parece la sesión de, ¿no? La sesión de Sydney. Ahí estamos. Bueno, fíjense con la lupita, si amplío todo esto, las velas. Observen las velas, ¿eh? Miren qué ruido, qué consolidación. No hay una vela que, ¿no? Que diga, bueno, estas velas ya anuncian seguramente o una trampita, una falla o un cambio de tendencia o no. Venimos consolidados desde hace un par de horitas. Muy tranquilos, ¿eh? Así, bueno, ahí está el precio. Veremos qué pasa hoy, ¿sí? Consolidado. Si querés buscar algo, ¿qué te puedo decir? Y buscar compras o ventas con algún oscilador. Si no sabes operar, utiliza algún oscilador, ponete como meta
algún alto anterior, que no sea muy cortito, ni tampoco muy alejado, ¿no? Pagate parciales o hace algún Pepe rechazo, si has visto los videitos del Pepe rechazo en estas zonitas, sabiendo que obviamente el precio puede despegar en algún momento y sacarte enseguida, ¿no? Con los Pepe rechazo en el oro les recomiendo cerrar enseguida, no dejen correr mucho, sobre todo cuando hay así, ¿no? Esta sensación de ruido, porque puede despegarse en cualquier momento. Vamos a ver qué acompaña, gente. Me voy a ir al MT4, vamos a ver un poquito las fuerzas. Bien. Bien. MT4, ¿estamos? Vamos a hacer algún pequeño análisis, alguna búsqueda de alguna divisa con las fuerzas de la moneda y veremos qué encontramos. Tengo puesto acá, fíjense. Bueno, ahí arrancó, mirá, una orden chiquita con el bot que les estoy compartiendo en Discord a los pepes que participen para que lo puedan utilizar. Tenemos varias técnicas dentro de ese robot para que las puedan aprovechar, ya sea una cuenta personal o una cuenta de fondeo, por ejemplo. Obviamente los ejemplos que doy siempre son ejemplos en temporadas chiquitas, ¿sí? Porque si no, no podríamos ver el inicio y el final. Y muchas veces en las temporadas chicas tampoco podemos ver el final de la operación, porque la operación sigue abierta y el streaming o el live sí termina. Hay veces que estamos una horita o 2 horitas, se puede ver, y hay veces que no, pero igual después les comparto al que le interese, ¿no? Así bueno, ahí abrió, no recuerdo a ver cuál pusimos de las opciones del amigo. Bien, un oscilador pusimos, Bien, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si cae, trabajará, si sube a cierta distancia, cerrará parciales, continuará con algún trailing también seguramente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, Ahí, vamos a ver de pasada cómo está la libra, el dólar. Tenemos bueno, levantando bastante allá lo que tiene que ver el canadiense. El que quiere buscar algo a favor del CAD, ¿sí? Del dólar canadiense, que está alcista en este momento, hace ya un tiempito que viene alcista, y pueden buscar a favor del mismo, como también puede ser a favor de, en este caso, del dólar. Mirá vos, libra dólar, quiere decir que la libra, a ver dónde está la amiga, acá abajo está la libra. Bueno, la libra también está hacia el alza, quiere decir que puede buscar oscilaciones. Ojalá que se dé en vivo, ¿no? Que llegue a cerrar algún parcial la operación, o que abra la que tenga que abrir, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente. Por ahora, canadiense es el que estoy viendo como fuerte. También está el dólar queriendo, ¿no?, anunciar. Veíamos hace un ratito en el índice esa sensación de la compresión horaria que habíamos marcado en velas de 15, como el índice estaba tratando de llegar a esa zona de resistencia dinámica allá arriba. Le faltaba un poquito, y acá estamos viendo lo que les decía del índice con el dólar, ¿sí? Hacia arriba también en velas de 15 minutos, ¿bien? Vamos a un minuto, que es lo que operamos en vivo, y bueno, también devolviéndose el franco suizo. Mirá, obviamente con el dólar, si operás franco suizo con el dólar, ¿sí? USD Chef, podés buscar en compras también, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Recuerden, gente, que el nono, les voy a dar algunos parámetros del nono para el que no lo conoce. Podemos utilizar distintas técnicas dentro del nono, distintas estrategias, muy parecido al caballito de batalla. El caballito ya es más técnica, ¿sí? Es como para utilizarlo como una herramienta el caballito, ese es el objetivo. Pero el nono, la idea es
que les sirva para pasar alguna cuentita de fondeo. Por ejemplo, tiene una de las opciones es tendencial y otra es con osciladores, donde podés encontrar entre las tendenciales varias estrategias, más de 9, 10 estrategias que podés ir combinando con varios indicadores tradicionales y obviamente con la fuerza también de la moneda, con lo que tiene que ver con indicadores no tradicionales también, ¿sí? Como por ejemplo un par que les estoy compartiendo ahí, que los utilizamos para tendencia o retroceso, ¿sí? Después tenemos los osciladores como el RSI, el MFI, el MACD, que también puede ser tendencial, el estocástico, varios indicadores que podés ir combinando, ¿sí? Después tenemos opciones, por ejemplo, dentro del nono de gestión de riesgo, ¿sí? Interesantes. Como también podés optar, en vez de poner un stop loss, de abrir un par de grillas, ¿sí? También interesantes, con gestiones de cada una, con martingala si querés o sin martingala, con una subida exponencial cuando vas ganando con la bolita de nieve, o hacia abajo también, donde el lotaje también puede ir incrementándose o disminuyendo. Eso depende de tu técnica o estrategia que le busques al bot, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música mientras. Voy a buscar agua calentita y voy a ver el micrófono. No me suena como que suena bien. El micrófono debe salir medio enlatado, me parece a mí, ¿eh? A ver, siento como una lata. Vamos a dejar música. El yen, muchachos. Mirá vos el yen ahí, A ver acá el yen cómo está. Bueno, el yen está débil también, Ojo al piojo ahí, en temporadas de 15. Si vas a operar más chica, vos sabés que la de 15 te dice que está débil el amigo, El dólar está fuerte, el dólar JPI, por ejemplo, podés buscar, ¿no? Si hace algún retroceso, meterte en alguna comprita. El canadiense también está bastante fuerte en temporales grandes, es el más fuerte en temporales de M30, H1, por ejemplo, H4, Eso te sirve como una guía. Recuerden que esto se va actualizando constantemente, tenés que ver las oportunidades, pero basándote en temporales mayores, Bueno, esto capaz que tarda mucho en despegar, pero lo tenemos que dejar para ver, ¿no? Obviamente, ustedes cuando vean cómo funciona les va a gustar mucho. He hecho un par de backtesting que he compartido del nono con algunas de tantas estrategias que tiene dentro, le fui agregando cada vez más. Y bueno, es una bombita el amigo que está muy bueno para aprovechar, para usarlo, ¿no? Y si tenés un BPS, bienvenido sea, porque puede hacer buenos profits, Heroico. Quiero que me trates. A ver acá si podemos buscar alguno que esté en tendencia y ponemos el bot en tendencia. Nos podemos meter de forma manual, obviamente, pero ¿cuál es la idea de estos últimos streaming en vivo? Mostrarles los últimos robots que voy armando, que voy creando y dejarlos puestos, ¿no? Como los indicadores que están viendo de fondo, que también los voy creando yo, pero son un poquito más viejos esos indicadores, ¿sí? Lo importante es que vean el funcionamiento del robot y elegir
si te conviene ponerlo a ese mismo robot en una zona de consolidación con la opción para, ¿no?, indicadores que muestren más o sean más favorables a la hora de una consolidación, y si hay una tendencia, invertir obviamente la opción y elegir alguno de los indicadores para tendencias, ¿no?, donde vamos a esperar seguramente a favor de la tendencia. Acá, por ejemplo, la tendencia es bajista. Si vamos a ver el australiano con el dólar, veíamos hace un rato que el dólar estaba fuerte. A ver el australiano. Bueno, ahí está el australiano. Podemos buscar algo más firme. El franco suizo. A ver, vamos a ver el franco suizo. Y podemos poner el robot, ya que está acá también. Lo vamos a poner al amigo. Le voy a cambiar el número de... ¿cómo se llama? El número de documento, como quien dice, para que no se confunda con el otro que está puesto ahí. Vamos a ver de que acompañe, ¿sí?, con unas velitas Heikinashi de fondo. En este caso son velas japonesas, pero configurado con una estrategia de velas Heikinashi dentro del robot. Una de las opciones que es a favor de la tendencia, ¿sí? A ver cómo está el australiano acá. Perdón, el USD Chef. Tendría que estar subiendo, ¿no? Mirá, tremendo, ahí está. Bueno, no sé si nos conviene seguir la tendencia, ¿eh? A ver, vamos a poner vela de 15. Sí, nos conviene. Lo que pasa es que hay un número redondo, se puede devolver. Podemos poner del robot una opción que tiene para que con una orden pendiente por encima, si la toca, que abra también. Vamos a ver qué elijo. A ver, vamos a elegir seguramente en dónde estaban las velas Heikinashi, acá en qué opción. Acá está, número 5. Opción número 5, vela Heikinashi. Opción número 5, B, porque tenés A, B y C, con highs y con lows, medias móviles. Podemos poner eso también, 5, vamos con la opción 5. Capaz que, a ver qué pasa. La opción 5, Heikinashi, A ver, voy a ponerlo ahí al amigo. Seguro me abre de entrada una opción 5. A ver acá adentro, ¿dónde están las Heiki? Heiki, ahí está, Heiki, opción 1, 2 o 3. La número 1 es la Heiki, la número 2, media móvil con altos y bajos, con highs y lows más que nada. Es tentador también eso. ¿Dónde están las Heiki acá? Para elegir. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo ocurre el mundo y la mitad del mundo duerme también. Bueno, ahí está, eso es lo que buscamos, que retroceda un poco. Si retrocede más, mejor también, ¿no? Pero ahí estamos. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está... Bola de nieve, mirá. Y me dice, vos sabés que nada es mejor. Bien, 0. Ahí está, poquito. Vamos a ponerle 15 de distancia. Esto lo explico dentro del canal ahí en Discord, cuando hacemos varios pepitos, para que lo utilicen, así saben usarlo. Y ojalá pasen alguna cuentita, ¿no? También el que les gusta, ¿no?, ese mundo. Bueno, seguimos. Distancia no me interesa. Esto tampoco, las medias tampoco. A ver, al fin de la noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor, Diego, hacete amigo del dolor. Ahí está, a ver. En vela de 5, en vela de 1, ahí está. Seguro me abre algo ahí, Vamos a ver qué pasa. Fíjense los indicadores creados por quien les habla. Me están diciendo, bueno, uno me dice ahí que están sobre ¿qué? Sobre compra. Así capaz que viene hacia abajo un poquito a recuperar lo que hizo la amiga. ¿Cuánto hay hasta acá? Es muy poco capaz, A ver, no llega a 10 pips. Parece mucho, pero recuerden que estamos en vela de 1 minuto, ¿sí? Ahí está, ya lo puse al amigo. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa con este que está ahí también, Entonces recorremos las palabras hasta el fin. Se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Oh, nada es mejor. Nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor. Nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor. No, nada es igual. El tiempo es amigo si estás donde estás.
Mira, escucha, qué letra, ¿eh? Me gasté ahí, ¿eh? Sube la vela, no del barco, ¿eh? Del velero no. La vela japonés. Desde el espacio vengo yo a operar con velas verdes que no paran de brillar. Pepe Mil, Wow. capitán del trading en el planeta Pepe. Trajin. Me agarra cosita cuando dice Trajin. Me agarra una vibración, una frecuencia. Con señales claras que el maestro da. El maestro. Si sigues Y lo conocieras al maestro. ganarás. En la nave de Pepe Mila todo el mundo trae con criptos, forex y Bueno, ahí estamos, ¿eh? Tenemos el bot puesto en dos robots, perdón, en dos pares, ¿sí? Ahí está el amigo, ¿eh? todos los días. A ver si abre, si no abre, están listos, ¿eh? ¡Vamos! Todos los días. ¿Aprendido el amigo? Sí. Bueno. Mueva, mueva. Todos los días. Mediana de Pepe Mila todo el mundo. Eso. Que flema. Ahí sale un poquito mejor, ¿no? A ver. Hola, hola. Siente la energía. Hola. Bueno, seguimos. Angelito, ¿estás ahí, no? Hola Pepe, ¿cómo estás querido? Tanto tiempo. Espero que estés bien. Acá estamos, disfrutando de un lunes hermoso, tomando un chocolate caliente para las abuelitas sin dientes y para los que son ya grandes como Pepe Mila también, ¿eh? Va a tener que ir viendo eso, ¿eh? Dentro de un tiempito, Pepito, ¿eh? ¿Cómo andás? Espero que estés bien, Pepito. Che, qué linda canción, ¿eh? ¿Podés poner un poquito de rock and roll? Bien, bueno, dale, cómo no. Un ratito ponemos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste el fin de semana, Angelito? ¿Eh? ¿Descansando? ¿Por qué universo vas? ¿Conoces el planeta Pepe, no? ¿Cómo no lo voy a conocer? Si yo me crié en el planeta Pepe. Yo soy el Angelito. ¿Sí? Conozco todo. Ahora estoy en este momento recorriendo un par de planetas muy interesantes, con unos bichitos muy nuevos que se mutan entre ellos. Algún día te voy a contar. ¿Querés que te traiga un bichito de eso? Vaya, que son re lindos. Si te pican te convierten en un bichito, como un zombie sería. Perdón, como un zombie dijiste, ¿no? Bien. Ah, puedes traer alguno, ¿eh? Pero son lindos. ¿Cómo son? ¿Parecidos a nosotros, a los pepes o a los seres humanos? ¿Cómo son? Una onda. Los jugadores de Boca. Así, más o menos. Aunque ahora, este último partidito salieron 3. Hicieron 3 goles. Tenés 10 partidos sin ganarlo, amigo, ¿eh? Pero una onda así, medio zombie, medio lo hincha de Boca, ¿viste? Recuerdos de No. ¿Por qué lo hincha Boca? Yo soy de Boca. momentos que en el tiempo se caen. Por eso, Pepe, por eso te digo. Recuerdos de Son lindos, son. momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una Maldición. el tiempo es una ilusión. Bien, acá estamos, tranquis. Acuarela sobre Tranquis. la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo y eso ni antes ni después. Está re tranquilo el mercado, 10 minutos más y vemos, Está muy tranquilo el mercado, ¿Te imaginas así todo el día? Tenemos que buscar trabajo, ¿o no, Angelito? A buscar, tirar currículum, ¿no? Si la velas, obviamente hay que esperar algún movimiento. Hoy a la noche hay noticias de alto impacto, así que bueno, está bueno para ver si capaz que se puede estar un rato, veré, ¿sí? Con el neozelandés sobre todo, a ver cómo se mueve el mercado con los tipos de interés, dice el amigo, ojo,
bueno, che, ¿está puesto este? Decía el amigo, sí, ¿cómo que no? Y acá está también. ¿Ven? No se mueve esto, ¿eh? Imagínense si fueran velitas de 1 hora, estaría lindo, obviamente, porque estás viendo cómo el precio en esas velitas puede buscar zona de soporte, resistencia. En binaria te haces la plata acá, con las mechitas por encima y por debajo. Pero bueno, son Pepe rechazos. Acá en Forex es otro mundo, ¿eh? Nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi soledad. We're gonna dance. Buenísimo. Madonna Dance. Por ahí, Ángeles. Bonito este, a ver. Escucha, escucha. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. De mentir, Bueno, las 10 de la mañana. 3 minutitos quedan. vendiéndole flores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores.
nunca dirías alguna mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, Donde solo campeonan los peores. Bueno, muy tranquilo, sí, es verdad, muy tranquilo. Muy tranquilo. Me mentiste al diablo 3 veces, vendiéndole flores. De los en andas al ángel de los perdedores. Bueno, ¿cómo cayó acá el dólar, Fíjense que está mucho más fuerte que el franco suizo, ¿sí? Si vamos a temporalidades más grandes, el dólar y el franco, mirá cómo se devolvió acá, la caída y cómo quedó acá el amigo. Capaz que sube, hay que ver. Y uno que está también el euro, fíjense cómo está apuntando el euro hacia el alza. Hay que aprovechar eso cuando hay pendientes exageradas, por ejemplo como esta que está acá, hay que aprovechar. La libra está fuerte en este momento y si vemos el dólar que frenó un poquito, se ve acá, ven por ejemplo en libra dólar hacia el alza, ¿ven? ¿Sí? Y ahora quiero yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, y un mundo con tu voz, y un cielo como yo, vencedores vencidos. Acá podemos cambiar el par, total el bot está activado con vela Heikinashi y con una línea tendencial. Podemos buscar la libra también, hay que esperar a ver si N15. Anatomía, con el humor de los sobrevivientes. Bueno, parece que está cayendo el neozelandés también, ¿no? Vamos a ver si se desploma, está allá arriba, pero la pendiente, ¿no? También el australiano, libra AUD puede ser, a ver. O podemos esperar también que se dé vuelta tranquilamente después del retroceso. Fíjense que la subida que tuvo parece mucho, pero no es mucho. En velas de un minuto son 10 pips nada más, ¿sí? Y se devolvió 8 nada más, ¿sí? Si fueran de una hora, obviamente seguramente acá encontramos 70, 60, 40 pips, ¿sí? En este caso son velitas de una hora para que vean ustedes, de un minuto, perdón, para que vean, ¿no? En el streaming una operación como se abre y se cierra, ¿no? Si estamos hasta que se pueda cerrar la operación, no creo, pero si estamos en el tiempo, ¿no? Que se cierre dentro del rango del live, del streaming que hacemos. Nicolás. El bot, en este caso, en el chef, perdón, en la libra dólar, ahí llegamos a tener casi 8 pip. Es muy poquito, igual está bien para esta temporalidad, pero el lotaje es chiquito. Entonces, la idea es por lo menos en 15 pip que empiece a correr un trading stop, ¿sí? Si va hacia el alza, si no, abrirá más órdenes por debajo, ¿sí? En este caso, con las opciones que le pusimos acá, ¿sí?
tranquilo, ¿eh? Yeah. Sube la vela, baja el food. En la nave de Pepe Mila todo el mundo hace profit. Let's go. Desde despacio vengo ya a operar. Bueno, Con velas verdes que no paran de brillar. 10:04, ya va a ser una horita que estamos muy tranquilos en mercado. En el planeta Pepe el profit nunca es Vamos a fake. estar 2 minutitos más. ¿Sí? Y mañana hay movimiento. Si mañana estoy y hay movimiento, nos quedamos un poquito más. Con señal Si estoy, si puedo, digo. No estar voy a estar, pero si puedo. su método seguro ganarás. En la nave de Pepe Mila todo el mundo traerá. Con criptos, forex y la mente que flamea. Desde el planeta Pepe se siente la energía. Profe asegurado todos los días. Sube la vela, baja el food. En la nave de Pepe Mila todo el mundo hace profit. Let's go. Desde el espacio vengo yo a operar. Con velas verdes que no paran de brillar. Pepe Mila al mando, capitán del trading. Bueno, muy tranquilo, ¿eh? Mañana no tenemos noticias. Hoy, a ver si hay noticias hoy, calendario. Hoy nada había, solamente a las 23 horas de tipo de interés del neozelandés. Pero ahora nada. Muy tranquilo todo, ¿eh? Che, ¿estamos en el planeta de los mercados de acá del planeta Tierra o en otro planeta? Tremendo, muy tranquilo está, ¿eh? Muy tranquilo, ¿eh? planeta Pepe se siente energía. Profit asegurado todos los días. Vale, mandó, mirá ahí. Bueno. Bueno, mira acá. Se dio vuelta, ¿no? ¿A cuánto llegó? A 8, 9, a 7 pips. Nada, poquito. Va, nada, está bien igual para la temporalidad, ¿no? Pero muy poquito. Vamos a ver si esto sube o si cae. Si cae, tendrá que hacer alguna otra orden seguramente. El nono ahí, ¿eh? Imagínate que está en vela de 1 hora, se quiere, no le llega más a la zona, ¿no? Poner vela de 1 hora no llega más. Zona de soporte o resistencia. Tremendo. Qué lento el mercado, ¿eh? Muy tranquilo el mercado, no, manteca. En albores de otra era, del museo que murió, muchos hombres aguardaban comenzar. La expedición. Bueno, seguimos. Ayer espejos por oro, hoy dólares por baratijas, imitaciones en barro, imitaciones de culturas perdidas. En el mercado indio todo es muy raro. Las momias son los chicos, las vendas son sus amos. En el mercado indio todo está claro. Complimenta es el
Bueno, gente, no hay nada de movimiento en el mercado, ¿sí? Te lo voy a dejar. Ojalá que llegue a Profit. Y si no, veré de ir recortando. Si en el caso de que me vaya, no tengo BPS acá. Sí tengo uno que utilizo para otros bots. Pero esta plataforma es la que usamos en vivo, ¿sí? La idea es que con un monto llegar a ir sacando de estos montos chiquitos para cuentas en BPS con los bots que voy creando, así como por ejemplo un par de bots que tengo puesto en el BPS, entre ellos el osito de peluche, que ahí anda el amigo. Ayer, la semana pasada, perdón, estoy con ayer, la semana pasada estuvo con un par de divisas en rojo, pero bien igual, porque ya he estado así anteriormente, un 4 o 5%, y después lo recupero obviamente porque la técnica de ese bot del osito es así, ¿sí? Revisen el video del osito de peluche. Sale media rara la voz, che. ¿O no, Angelito? ¿Estás ahí, Angelito? Pepe, está muy tranquilo el mercado. Ahí te pone el amigo. ¿Por qué no te pones a hacer un robot, Pepe? Y no se va a mover el mercado. Ahora, cuando vos te vayas, arranca con todo el mercado. No. Bien, bueno, te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso, muy tranquilo, Escucha. The Violator. Vamos. Bueno, gente, ya está, una horita estuvimos, no hubo mucho movimiento. Tenemos el bot puesto acá en on, ¿no? Como para que ejecute en el caso de que se nos dé los parámetros para que abra alguna operación. Y tenemos una operación acá abierta que estuvo acá arriba, bajó. Hay que llegar obviamente a entre 10, 15, 20 pip para que cierre un parcial chiquito, la mitad y que siga. Le quería mostrar cómo va trabajando el bot, ¿no? Pero bueno, no se da porque no hay mucho movimiento. Así que bueno, veremos mañana o pasado si nos juntamos en vivo, ¿sí? Igualmente queda esto grabado en diferido para el que lo quiera ver. Recuerden que no hacemos publicidad o no hago publicidad. Me sumo cuando puedo a la mañana y acá estoy, ¿sí? Así bueno, si les gusta, acá estamos. Sí, denle like y comenten, gente. Súmense a Discord y bueno, nos vemos esta semanita. Beso gigante para todos, que tengan una gran semana, Escucha, qué lindo, Bueno, nos vamos con... a ver con qué nos podemos ir aquí. Bueno, gente, chao. Pepitos, chao Angelito, pasala lindo. Me voy a tomar unos mates calentitos y ve qué hago en un ratito antes de... Recuerden que en un ratito estoy dando clases, ¿sí? A un par de pepitos. Así que bueno, el que se quiera sumar también, empiecen a participar en las redes, ¿sí? Así los voy conociendo. Chau.